En los primeros versículos, hermanos, dice de esta manera: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ocupe su lugar dándole la gloria a Dios. Estuve, hermanos, pensando en la semana compartir con ustedes algo provechoso y tuve un fuerte, hermanos, pensamiento de hablar sobre lo que es, hermanos, la economía, las finanzas que nosotros manejamos y que son, hermanos, parte de nuestro diario vivir familiar, personal. Y me ha parecido, hermanos, bien para que ustedes reciban alguna motivación sobre este tema de el dinero. Tocar el tema del dinero, hermanos, a veces es complicado porque los pensamientos a veces se van por otros rumbos, pero la Biblia, hermanos, habla de el dinero. Amén. E inclusive el Señor traía a su tesorero. Amén. Porque se ocupaba para hacer gastos. El Señor podía hacer un milagro para todo. De hecho, lo hizo cuando le cobraron los impuestos de un pescado que sacaron ahí, le sacaron el dinero y de ahí pagaron el impuesto. Y había mujeres ricas que le servían con sus bienes, dice la Escritura, en dinero y en cosas también. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos en la economía o las finanzas, como usted le quiera llamar, para nuestra vida, para nuestra familia, debemos pensar, hermanos, en cómo es que nosotros debemos vivir sanos financieramente. Claro que en base a la palabra de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que en el mundo está viviendo de una manera fácil en cuanto al dinero. Por ejemplo, los casinos, los juegos de azar, las maquinitas que hay en diferentes negocios, ellos con poco dinero han sacado mucho dinero a través de esas máquinas del azar o de la suerte. Y yo me he dado cuenta, hermanos, porque yo donde trabajo tienen esas máquinas y hay gente que en un momento puede ganar mucho y invierten poco. Y se aferran, hermanos, a ganar y están diario ahí tratando de ganar y ganan. También pierden, pero cuando ganan, ganan más de lo que invierten. Y entonces de esa manera ellos tratan de vivir. Pero eso, hermanos, no es bíblico, que uno esté ganando dinero de una manera fácil para vivir, a menos que ese dinero se invierta en la obra de Dios, en los bienes de la iglesia, en las cosas que los pobres necesitan. Posiblemente estaría bien, pero para que uno viva de una ganancia fácil, hermanos, no es bíblico. De vez en cuando uno puede sacarse una rifa, un regalo, pero pensar en vivir de una manera que nos estén dando dinero de alguna forma, hermanos, no es bíblico. No es tan bueno.
¿Por qué? Porque el dinero, hermanos, es la raíz de todos los males. El dinero, hermanos, es codicioso, es ambicioso en la vida de las personas, porque sus pensamientos, sus acciones se desvían a hacer cosas, hermanos, que no son buenas, que no son aprobadas por Dios por la facilidad de tener el dominio del dinero. Entonces, por eso es que desde ahí nosotros tenemos que pensar en que nuestras finanzas sean, hermanos, bien manejadas. Amén. Aquí acabo de leer, hermanos, acabamos de leer donde Juan le dice algunas palabras a Gallo. Era su hijo en el Evangelio, su hijo espiritual, y él le desea que sea prosperado en todas las cosas. Y es una de las cosas que Dios también quiere para nosotros, que seamos prosperados en todas las cosas. No solamente en la vida espiritual, también en la vida material, en la vida económica, en la vida familiar, en la vida de la iglesia, que seamos prosperados en todas esas cosas que no precisamente son dinero, porque hay cosas que tienen más valor que el dinero. Una buena amistad, una buena relación con la familia, la salud, hermanos, vale más que el dinero. ¿Verdad? Yo prefiero estar sano que tener dinero. Yo no sé usted. ¿Verdad? Entonces, hermanos, esa es la idea de Dios, que seamos prosperados, pero que sea lo necesario para vivir. No estamos pensando en la abundancia. Si alguien tuviera abundancia, la Biblia dice que el rico tiene que hacer obras de bien para ayudar a los que necesitan. Ese es su trabajo del rico. Cuando tiene dinero, tiene que dar. No enriquecerse más y más para sí mismo. El rico, su trabajo es dar, ayudar, ver la necesidad de la gente. Si fuera en la iglesia, la necesidad de la iglesia. Ese es su trabajo, esa es la idea que Dios le da de cómo administrar las finanzas para que de esa manera Dios le siga bendiciendo. Pero usualmente nosotros cuando tenemos dinero pensamos en nosotros mismos, casi no pensamos en las necesidades de otros o de otros lugares. ¿Verdad que sí o no? Pero la Biblia dice que el rico su deber es ayudar. Y ya de ahí pues hay que ver cómo sería esta ayuda. Entonces, hermanos, también le desea que tenga salud, ¿verdad? Prosperidad en todo y también salud. Y aquí se refiere a la salud física, del cuerpo, ¿verdad? Que estés bien, que estés sano, que no tengas alguna enfermedad crónica o algo que te está molestando físicamente. Él le decía que tengas salud. Y también dice que su alma sea prosperada. Y ahí pues habla de la prosperidad espiritual. Entonces vean ustedes cómo Juan es el discípulo amado y está hablando por inspiración de Dios para este hijo de él. Pero también, hermanos, toda la palabra se aplica a nosotros, a la iglesia, porque ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo para enseñanza de nosotros. Entonces también nosotros, hermanos,
es el deseo de Dios ser prosperados en todo. No en una riqueza infinita, ¿no? Estamos hablando de algo bueno, algo suficiente en todo. Y también, hermanos, que siempre el hermano, la hermana tenga salud. Es triste, hermanos, es difícil ver hermanos y hermanas enfermos y enfermas cuando ellos confían en Dios, cuando ellos tienen fe en Dios, cuando ellos le han servido a Dios. Es muy difícil, hermanos, ver hermanos enfermos. Y lo peor es cuando están enfermos espiritualmente. Eso es más peor que la enfermedad física y que no tener alguna prosperidad material, hermanos. Es terrible porque la enfermedad espiritual te lleva a la condenación, ¿no? Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, hermanos, que las finanzas es una forma, es una herramienta para la vida mientras estemos aquí, pero no es de poner nuestra confianza ni desear tener en abundancia riqueza, porque es difícil que un rico entre al reino de Dios. Así dice la Biblia. Es difícil, ¿por qué? Porque el rico pone su confianza en la riqueza, pone su corazón en la riqueza. Si nosotros que a veces llegamos a tener poquito, pues ya el corazón nos anda ahí, ¿no? ¿Verdad? Imagínense tener millones de dólares, ¿verdad? Claro que nos haría daño, pero si Dios nos diera, pues tendríamos que buscar esa manera que Dios nos dice y que Dios quiere que esos dineros se inviertan de la manera correcta, y sí se pudiera hacer, pero el problema es que Dios sabe que nosotros no estamos preparados para manejar mucho dinero. No estamos preparados. A nadie de nosotros, cuando uno ha cruzado todas las escuelas hasta la universidad o posgrado, a nadie casi nos enseñan a cómo manejar dinero. Nos enseñan materias. Y quizás en contabilidad y administración de empresas a lo mejor sí algo se meten con eso, pero que así una materia que se enfoque a que nosotros aprendamos a manejar dinero, casi no. Lo aprendemos a través de cometer errores y aprendemos a través de ver a otras personas que tienen dinero y que de alguna manera han prosperado, y de esa manera nosotros aprendemos a manejar el dinero. Por ejemplo, si en la esquina hay alguien que está vendiendo mucha ropa y alguien dice, no, pues yo me voy a poner para acá también para vender mucho. De esa manera aprendemos a manejar el dinero. Pero no hay algo enfocado a que se nos enseñe como un diario de nuestra vida. No hay. ¿A usted le enseñaron cómo manejar el dinero? Primero porque venimos de familias de escasos recursos que nunca había lo suficiente. Entonces, ¿cómo nos van a enseñar? Pero la Biblia, hermanos, habla de cómo administrar el dinero. Si nos ponemos atentos a estudiar, sí enseña cómo. Y una de las enseñanzas de la Biblia para obtener dinero, para obtener prosperidad en todas las cosas, es, hermanos,
establecer orden en nuestra vida. Cuando usted establece un orden en su vida, se produce, hermanos, beneficios no solamente económicos, también materiales y también espirituales. Entonces, el desorden hace que nosotros no seamos prosperados en todas las cosas. El orden, hermanos, produce milagros de parte de Dios. ¿Cuántos somos ordenados aquí en lo que hacemos? En tu ropa, en tu calzado, en tu escuela, con tus hijos. ¿Por qué no somos prosperados en lo que debemos ser? Porque descuidamos el orden. Somos a veces muy desordenados. La Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, todo estaba arruinado. Pero cuando Dios empieza a ordenar las cosas, empieza a ordenar la tierra del mar y hace una expansión en los cielos para que cada cosa esté en su lugar, entonces empieza a haber prosperidad. Empieza a haber un propósito de vida. Hasta hizo un Edén, hasta hizo al hombre y a la mujer para ponerlos ahí porque ya estaba ordenado. Entonces ese principio bíblico trae, hermanos, o produce un milagro de bendición en nuestra vida cuando nosotros somos ordenados en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que tenemos, te trae una prosperidad. Bueno, los hermanos estuvieron construyendo su casa, tuvieron que poner un orden en la economía, en los materiales de cómo alcanzar este propósito. Si no se hubiera hecho eso, no se hubiera alcanzado el trabajo. Y entre más orden se ponga en las cosas, hermanos, hay más prosperidad. Ese es un principio bíblico de ser bendecidos y prosperados en todas las cosas. Cuando hay orden en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus acciones, en tu trabajo, en tu familia, te produce una bendición de prosperidad. Amén. Entonces, hermanos, la tierra cuando fue ordenada, hubo vida, hubo animales, hubo personas, había algo, hermanos, por lo cual ya vivir sanamente, prósperamente, pero luego el hombre empezó a hacer las cosas mal, empezó a hacer lo que Dios le dijo que no hiciera, y por eso, hermanos, las cosas salieron mal. Por el orden que ellos no siguieron y que Dios había establecido. Entonces cada uno de nosotros debemos tener cuidado en el orden que Dios establece para ser bendecidos y prosperados. Entonces, hermanos, en otra forma, en otra idea, por ejemplo, antes de multiplicar Dios los panes y los peces, la gente estaba amontonada, estaba en una multitud. Entonces, para poderle repartir los panes y los peces a una multitud que no está acomodada, ¿cómo se le puede bendecir? Por eso el Señor dijo, hagan grupos de personas de 50 y de ¿qué más? De 50 o de 100. Entonces los hicieron recostar. Lo bueno es que había terreno suficiente. Porque si les empiezan a aventar panes para arriba y peces, imagínense,
el alboroto y encimarse y golpearse para alcanzar algo, no. Por eso tenía que haber orden para repartirles los panes y los peces. De otra manera hubiera sido un caos. Entonces usted tiene que seguir este principio de orden para ser prosperado en todas las cosas. Usted tiene que tener estrategias de órdenes, de ordenamiento en las cosas, en los pensamientos, en las palabras, en las situaciones, y ese orden te produce beneficios. Si a veces en la casa buscamos un papel que no tenemos un archivo y tenemos un montón de papeles, cuando usted busca ese papel no lo encuentra. Usted sabe que está ahí, pero como no hay un orden, no lo encuentra y hasta uno se desespera. Nomás a mí me pasa. ¿Dónde quedó el recibo de la luz que ya tenía que pagarlo? Si aquí lo puse, pues alguien lo movió, lo traspapeló y por allá ya no se encuentra. En cambio, si tiene ahí un lugar especial, llegó el recibo, ahí lo pongo y sé que ahí va a estar. El acta de nacimiento, el credencial, todos los papeles que uno ocupa, hermanos, si hay un orden, no se batalla tanto. Entonces, cuando el Señor multiplicó, Él pensó, dijo, bueno, hay que acomodar a la gente en grupos y luego los discípulos le van a repartir a cada grupo. Y así resultó, pues no tan fácil porque era mucha gente, pero sí hubo un orden para que todos alcanzaran, todos comieron y aún sobró comida. Amén. ¿Sí lo va a hacer o no lo va a hacer? Hermano, cada domingo usted recibe una enseñanza muy buena. Cada domingo usted viene por un alimento espiritual que le sirve, que lo puede poner en práctica. Hasta este tiempo usted ya debe ser una persona sabia, una persona prudente, una persona enseñada, adiestrada en las cosas de la vida por la palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios, hermanos, nos prospera cuando hay un orden en todas las cosas, pero estamos tocando el orden de las finanzas, el orden del dinero. Y a veces, por ejemplo, cuando nosotros llega el domingo y damos la ofrenda o el diezmo, ya no nos alcanza y ya no lo damos completo porque ya lo desviamos. No pensamos en ordenar lo que se debía hacer. Entonces ya no alcanza porque ya se disparó para otros rumbos. Y entonces bíblicamente ahí ya la bendición se desvió. Esa es una forma en la iglesia, pero también cuando hay que pagar una deuda y no aparta para ese pago, entonces con los días ya no alcanza también. Entonces tiene que agarrar de otro lugar o de otro préstamo para salir de esto, pero tapó, como dice, un hoyo, pero destapó otro, porque no hubo un orden. Creo que nomás me pasa a mí. ¿Verdad que sí pasa que ahora cómo le hago? No, pues hay que agarrar de allá, pero pues allá ya quedó otro hoyo y luego hay que taparlo también. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos,
no seguimos un orden en las cosas. Dios nos prospera siempre y cuando nosotros tengamos un orden en las finanzas, en el dinero. Y sí hay bendición de Dios, sí hay, cuando hay este ordenamiento que nosotros seguimos, ¿verdad? Otra de las cosas, hermanos, supongamos que hacemos bien esto que estamos diciendo, pero para adquirir más bienes económicos o materiales, cuando uno tiene, hermanos, un depósito económico, para que eso se multiplique, dice la Biblia que hay que sembrar. A propósito, hay que sembrar eso que uno tiene, porque luego eso, hermanos, nace y te da fruto otra vez. Ya muchos de ustedes, muchos lo hemos practicado y lo hemos sabido. La Biblia o el Señor dice, da y se te dará. El que cierra su mano viene a pobreza, pero el que la abre viene a prosperidad. Esos son principios, hermanos, bíblicos que si uno los maneja y los aplica correctamente, te traen, hermanos, lo necesario para vivir. Pero ¿saben qué? Normalmente en nuestras casas, como no había siempre lo suficiente, siempre nos enseñaron directo o indirectamente a no dar a nadie. Por eso es que llegamos al camino de Dios y es un proceso que se nos quite, que nos enseñe a ser liberales. Porque en la casa no había, no nos enseñaron. Pero llegando a la iglesia tenemos que aprender este principio. Si tú das, dando es como se recibe. Y no solamente de Dios, sino de la gente también. Cuando uno invierte en la gente, hermanos, también te produce beneficios, ¿verdad? Entonces, hermanos, una de las cosas que la Biblia enseña para tener buenas finanzas, sanas finanzas, es invertir en la obra de Dios, sembrar en la obra de Dios. Y la obra de Dios es la iglesia, es la gente, es la construcción, es todo lo que la iglesia mueve. Cuando uno siembra, hermanos, Dios empieza a poner sus ojos en ti para bendecirte de alguna manera, porque tú estás sembrando en sus propósitos. Pero entre más uno cierre su mano, su corazón, su pensamiento, eso hace que la bendición también no entre. Porque uno se cierra, porque el Señor dice, yo estoy a la puerta siempre llamando, y si alguno abre, yo entro, pero si alguno no abre, yo no puedo entrar. ¿Verdad que así dice o estoy inventando? Si alguno abre la puerta, yo ceno con él y él conmigo. Pero dice, si la abre, si no la abre, no puedo entrar. Porque Dios respeta nuestra decisión. Entonces, hermanos, esto trae, hermanos, buenas ganancias financieras, materiales, de salud, espiritual. Usted tiene que aprender esto, yo tengo que aprenderlo y luchar por ponerlo en práctica para comprobar que realmente Dios obra en estas cosas. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. Todos tenemos bienes, aunque sean poquitos, pero tenemos. ¿Y cómo vamos a honrar a Dios con nuestros bienes?
Uno siempre piensa en el dinero, pero bienes no es solamente dinero, es tu casa, es tu carro, son tus hijos, son tus capacidades, son todo lo que tú tengas de bien, puedes honrar a Dios con ello. ¿A quién le gusta dar raites a los hermanos? Cuando tú haces eso, honras a Dios con ese bien que Dios dices que te dio, pero luego no honramos a Dios con lo que Él nos da. Oh, ¿cómo voy a meter a mi carro en esa pedregal, en esa lodacera? No, hombre, me muero. Pero Dios dice, honra a Jehová con tus bienes. Es difícil, pero todo, hermano, sea para honrar a Dios, y Dios te bendice, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar, tu fe te va a ser premiada por hacer eso. Tienes una buena casa, pero no permites que se haga un evento ahí, porque, es que no me gusta que... Había por allá una hermana, no lejos de aquí. No me gusta que me visiten porque tengo un monito de cristal, una muñequita, y cuando vienen niños empiezan a agarrarlos, y eso no me gusta nada, no me gusta que me agarren nada. Ya ven que los niños cómo son. Y por eso yo no invito a nadie a mi casa, porque me empiezan a agarrar las cosas, me ensucian el piso de granito, y no, hombre, es carísimo eso. Honra a Jehová con tus bienes. Y qué bueno que nosotros tenemos casas de tierra, así que entre quien sea, pues, ¿qué nos afecta, no? ¿Qué nos afecta? Pues hay que agarrar lo que agarren, de todas maneras. Gloria a Dios, ¿no? Pero, hermanos, honra a Jehová con tus bienes. Todos tenemos bienes, vean, de diferente manera, y con esos bienes hay que honrar a Dios, y no solamente decirle a Dios, aquí estoy, mi oración, mi súplica, sino también cuando tú lo haces a la iglesia, a los hermanos, a la gente, estás honrando a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que el que da al pobre a Jehová presta. Es decir, no es que se lo demos a Dios directamente. Lo que uno hace acá en lo material, en lo terrenal con la gente, es como hacérselo a Dios, porque todo lo que uno hace es para honrar a Dios. ¿Verdad? Y eso, hermanos, te produce finanzas con bendición de parte de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Verá, a los israelitas se les dijo, cuando tu tierra, tu grano, tu aceite, todo lo que tu tierra produce, lo primero es para que honres a Dios con esas primicias, porque la primicia es lo primero de tu trabajo. Nosotros no tenemos tierras, pero sí tenemos un salario, tenemos, pues no sé, sí, porque había rancho, cultivan, cosas, un marrano, una gallina, y pues ahí la llevaban, ¿no? Pero aquí pues no nos dedicamos a eso, pero lo primero que tú, de lo que obtengas ganancia, con eso puedes honrar a Dios. ¿Verdad? Lo primero de tu ganancia material, físico, económico, lo que sea, se puede hacer. ¿Y por qué lo vas a hacer? Porque Dios ha prometido bendecirte cuando tú ofreces esa primicia. La hermana Irma, que ya no está, fue una de las que le gustaba hacer eso.
Hermano, aquí están las primicias de mi trabajo. Una mujer, hermanos, viuda, una mujer que escasamente a veces tiene las cosas, pero lo hacía por fe. Y no precisamente tiene que hacerlo alguien que tenga la capacidad económica para hacerlo, no, esto es por fe. Y de esa manera Dios bendice tu economía. Gloria a Dios. Y de esa manera Dios dice que va a bendecir tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas. No habrá en ti varón ni hembra estéril. Eso le dijo a Israel, que cuando ellos honraran a Dios con estas cosas primeras, Dios quitaría las enfermedades, las plagas, las situaciones. Dios te ayudaría por cuando tú honras a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Mira qué bueno que cuando uno recibe su salario, lo primero de la semana o del mes lo doy. No, pero que el pastor se lo gasta y que ya lo meten en construcción. Eso es aparte, hermanos. Si tú cumples con ese principio de Dios, Dios te va a bendecir a ti porque tú lo estás haciendo. Si nosotros lo malgastamos o lo desviamos, ya es otro asunto, pero tú cumpliste. Y por haber cumplido eso, Dios no va a decir, no, pues es que lo que diste lo malgastaron, entonces no te voy a bendecir porque lo malgastaron o lo desviaron por otra cosa. No, Dios dice, tú lo diste y yo te bendigo. No, si acaso pasara así, pero hermanos, por ejemplo, todos sabemos del hijo pródigo. El hijo pródigo tiene fundamentalmente la enseñanza de que este hijo se va de su casa y que abandona a su padre, que abandona en este caso la iglesia, que abandona su hogar donde tenía todo para vivir. Esa es fundamentalmente la enseñanza del hijo pródigo. Pero la otra parte que enseña o la ruina de su vida es que malgastó la herencia que se le dio. Y ese desorden le causó, hermanos, llegar a lo más bajo de hasta desear la comida de los cerdos. ¿Pero por qué tenía que hacer eso? Porque malgastó la herencia. Porque no supo organizarse, no supo invertirla, no supo hacer un negocio con ese dinero. Y eso lo llevó a la ruina. Si él hubiera dicho, pues bueno, como algunos boxeadores que ganan dinero, bueno, con el tiempo ya no voy a ser boxeador, pero ahorita voy a abrir una gasolinera, voy a abrir un supermercado, voy a abrir una clínica y de eso voy a vivir después. Y cuando ya no sean boxeadores, de eso están viviendo, porque invierten sus ganancias. Si este hijo pródigo hubiera hecho algo parecido, no hubiera caído tan bajo. Pero porque no supo, hermanos, manejar las finanzas, se cayó totalmente. Entonces el hijo pródigo también tiene esta enseñanza de que no supo manejar el dinero. Y cuando él, hermanos, no supo manejar el dinero, a eso se le puede llamar que él practicó la infidelidad financiera. Y cuando nosotros no manejamos bien nuestro dinero, también caemos en la infidelidad financiera. Porque no hacemos con el dinero lo que debemos hacer. Y esa es una infidelidad, no solo matrimonial, es también financiera, material, económica.
porque no hacemos lo que se debe hacer con las ganancias que obtenemos con la ayuda de Dios. Y caemos en que gastamos más de lo que ganamos. Supongamos que el hermano Cristian en un día gana 1,000 pesos, pero le dice a su esposa: pues vámonos al buffet, al sirloin, y el sirloin cuesta 375 pesos, vámonos. Eso no es bueno. Bueno, hacerlo una vez al año a lo mejor sí, pero ¿por qué uno hace eso de gastar más de lo que gana? O casi todo lo que ganas lo ganas en 12 horas y te lo gastas en 2 horas. O sea, no puede ser eso. Si de vez en cuando se hace, está bien, pero si es seguido en hacer compras, inversiones, donde se rebasa mucho lo que uno gana, eso es infidelidad financiera, porque te estás metiendo en la ruina, en la pobreza y en la escasez. Por eso es que si el hermano gana 1,000 pesos, es un ejemplo, pues mejor cómprate 1 kilo de carne, y con 250 pesos y con los tomates y la cebolla ya te alcanza y comes muy bien, hasta con un sodón grande. Y ya te quedan 750 que los puedes manejar de otra manera bien. Pero normalmente nosotros, hermanos, gastamos más o casi todo de lo que ganamos, y ese es un error. ¿Y por qué cometemos eso? Porque no llevamos un orden financiero. No hay un proyecto de gastos en la casa. Y continuamente se está haciendo eso, y continuamente estamos padeciendo necesidad. Si usted gana 500 y te gastas 350, de 1,000 que ganas, te ganas 750 pesos, de $500 te ganas $350, hermano, pues no te está quedando para tener unas finanzas fuertes, no te está quedando. El principio, entonces, hermanos, bíblico para buenas finanzas es trabajar, invertir, ahorrar. Son principios bíblicos. Todos nosotros tenemos que trabajar y no esperar que el dinero nos venga del cielo, nos venga fácilmente, porque no es bíblico. El Señor dijo: con el sudor de tu frente debes trabajar todos los días de tu vida. E invierte esa ganancia y Dios bendice, y ahorra también lo que puedas. El principio bíblico es sembrar en el reino de Dios. Siembras lo más que puedas y con el tiempo te da fruto. Y otro texto que siempre me ha gustado: busca primero el reino de Dios y su justicia, y yo te sostengo de las demás cosas que tú ocupes. Cuando nosotros, hermanos, hacemos esto, entonces vamos a tener finanzas sanas y prósperas. ¿Cuántas veces nos ha tocado que perdimos de una manera injusta economía, pero luego Dios dice: bueno, perdiste,
pues aquí te repongo lo que perdiste. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, siempre honrando a Dios con nuestros bienes, con nuestra vida, con lo que tenemos.